Señoras y señores, es de mi agrado informar, lamento profundamente informar que el PRD ha muerto. Carnal Pulpo, les prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Así es, el PRD ha muerto y nosotros lo hemos matado. El PRD, ese partido que alguna vez fue tercera y segunda fuerza política en México, que abanderó a la izquierda y sus movimientos en nuestro país y nos hizo ver la posibilidad de que la izquierda alguna vez gobernara la república. Ahora está más muerto que nunca. Con la última elección de 2024 se quedó por debajo del porcentaje mínimo para mantener su registro, augurando su mísero final. Y en honor a esta intrigante debacle del partido, hemos decidido hacer este homenaje llamado El triste final del PRD. Los orígenes. Tenemos que remontarnos a los años 80. México estaba pasando por una profunda transformación en el que el gobierno se alejaba de un régimen estatista, con una fuerte injerencia en la economía por parte del gobierno, con un estado poderoso, nacionalista, autoritario, producto de la Revolución Mexicana, tomando su última forma con la presidencia de José López Portillo. Después de él, se produce un cisma entre los políticos tradicionales adheridos al nacionalismo revolucionario para pasar, con el régimen de Miguel de la Madrid en 1982, al modelo del neoliberalismo, mediante una renovación en las formas de hacer política, transicionando a un país inmerso en el libre mercado, de economías abiertas, que buscaba achicar la capacidad del Estado para ingerir en el sector privado y alejarlo de las intervenciones, a través de una serie de gobernantes y una élite económica conocidos como los tecnócratas. Pero esta nueva etapa en la economía nacional y mundial venía acompañada también de la necesidad de contar con gobiernos más democráticos y adheridos a la pluralidad política. Sin embargo, este hecho no estuvo exento de polémicas. Dentro del PRI, que era el partido hegemónico y único partido en el poder, surgió una controversia por escoger al siguiente candidato para las elecciones del 88. Mientras la línea tecnócrata tenía sus ojos sobre la figura de Carlos Salinas de Gortari para continuar con el proyecto neoliberal, había otra corriente del priismo llamada la corriente democrática, que surgió como crítica y opositora a este mismo modelo. El movimiento estuvo encabezado por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, quien contendía contra Salinas por la candidatura presidencial, pero esto no sería cosa fácil, pues Cárdenas se alejaba de los intereses neoliberales del proyecto priista. Cárdenas era una figura bastante carismática, era bastante mediático y con capacidad de arrastre de las bases electorales. Tenía toda esta popularidad en gran parte por ser hijo de nada más y nada menos que el expresidente Lázaro Cárdenas, y se veía en Cuauhtémoc una especie de heredero de la justicia social que había implementado Lázaro Cárdenas, como lo hizo con el reparto agrario, y que lo han vuelto uno de los presidentes más conocidos y apreciados de la historia mexicana. Entre 1987 y 1988 se formó pues la corriente democrática del PRI, que al ver perdida la lucha contra los tecnócratas, sus líderes, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, abandonaron el PRI y se involucraron en la formación de un nuevo movimiento político, el Frente Democrático Nacional, que cumpliría con el deseo de Cárdenas y lo postularía como candidato para la presidencia de las elecciones de 1988, en las cuales también se unió al frente Andrés Manuel López Obrador, como candidato a gobernador de Tabasco, pero estas elecciones estuvieron manchadas por un fraude electoral realizado por el PRI, que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Los partidos y candidatos de oposición denunciaron una gran serie de irregularidades. Cárdenas pidió anular la elección y llamó a movilizaciones para defender el voto, y surgiendo un gran descontento social por el proceso electoral. Un año después, en 1989, la mayoría de los integrantes del Frente Democrático Nacional fundarían el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas como su dirigente y con tres consignas claras: la denuncia al fraude electoral del año pasado, sacar al PRI del poder y oponerse al proyecto neoliberal. Este nuevo partido pudo aglutinar a muy diversos movimientos sociales y posturas ideológicas de izquierda, dándoles un canal a través de un partido político para poder verse representadas en el gobierno. Sin embargo, esto provocó dentro del partido la existencia de diversas facciones y posturas, a veces muy dispares entre sí o muy alejadas ideológicamente una de la otra, pero todas bajo lo que conocemos como la izquierda. Baby PRD.
El 5 de mayo de 1989 dio a luz el PRD, liderado ideológicamente por Cuauhtémoc Cárdenas en contra del modelo neoliberal del salinismo y a los fraudes electorales como en Michoacán, Guerrero, Tabasco o en San Luis Potosí, y fue su coordinador durante sus primeros años. Los primeros años del PRD fueron turbios, pues sufrieron constantes agresiones por parte del gobierno, se enfrentaron a intimidaciones, acoso e incluso más de 200 asesinatos de sus simpatizantes. Desde 1989 se implementaron una serie de reformas electorales de negociación entre partidos, donde se buscó dar bases para procesos electorales más justos y así evitar los fraudes que habían restado legitimidad al PRI, como fueron la creación del IFE, Instituto Federal Electoral, y dar mayor igualdad en los financiamientos de los partidos. Tres fueron las reformas en este sentido: las de 1989 a 1990, la de 1993 y la de 1994, de las cuales solo en la última el PRD se mostró interesado en participar, ya bajo la dirigencia de Muñoz Ledo. En 1993 llega Porfirio Muñoz Ledo a la dirigencia del partido, el segundo líder fundacional, con una estrategia de interlocución y menos confrontativa como lo había sido la de Cárdenas, buscando incluir al PRD en la toma de decisiones relevantes para el país, pero a diferencia de Cárdenas carecía de carisma y capacidad de convocatoria, y operó con un perfil más bajo y administrativo. El Comité Ejecutivo Nacional del partido intentó hacer un contrapeso al fuerte liderazgo de Cárdenas, que seguía manteniendo una gran influencia, a pesar de ya no ser el dirigente. Los reformistas de Muñoz Ledo lograron 13 de las 21 posiciones directivas del comité, y con esto, Muñoz Ledo buscó menor tensión legislativa y mayor apertura al diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo, e incluso intentó llegar a la candidatura presidencial. Sin embargo, ganó Cuauhtémoc Cárdenas la contienda interna. Así, en el paradigmático año de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el levantamiento zapatista, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario del Comité Ejecutivo del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, permitieron que se enfrentaran por la presidencia Ernesto Zedillo del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Pero ahora el segundo lugar lo ganó el candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos. En 1994, con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, se dio más apertura a la pluralidad política. En 1996 se realizó una reforma política que permitía a los habitantes de la Ciudad de México elegir al jefe de gobierno de la ciudad en lugar de ser designado por el presidente de la República, como se había estado acostumbrando. También se reformó el IFE, dando la independencia del gobierno. En ese mismo año, los militantes del PRD eligieron a su tercer dirigente, otro personaje sumamente carismático, Andrés Manuel López Obrador, capaz de una gran movilización y la organización de planillas dentro del comité del partido. Bajo su dirigencia, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno y Muñoz Ledo presidió la Cámara de Diputados. Tuvieron una postura conciliadora con el gobierno federal y se privilegió el pragmatismo y la rentabilidad electoral, con estrategias como postular a candidatos externos para las elecciones, y con esta estrategia pudieron ganar algunas gubernaturas con candidatos expriistas, siendo López Obrador el del mayor éxito de los tres primeros dirigentes, lo cual le dio una popularidad inmensa. Así, el 6 de julio de 1997, los capitalinos escogieron al jefe de gobierno del Distrito Federal, siendo Cuauhtémoc Cárdenas el ganador. El partido ganó 15 senadurías y 125 diputaciones, convirtiéndose en la segunda fuerza política superando al PAN. En 1988 ganaron Zacatecas y Tlaxcala, y en 1999 Nayarit y Baja California Sur, bajo la coalición del PRD con el Partido del Trabajo. El México plural. El sistema político mexicano fue otro a partir del 2000, pues el PAN había logrado llegar a la presidencia de la República y lograron mayoría en el Senado, así como Cuauhtémoc Cárdenas perdió su tercera contienda presidencial y el desgaste del personaje se empezó a sentir en el ambiente. A la vez que el PRD ganó la jefatura de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, lo cual generó muchas confrontaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox. El PRD bajo la dirigencia de Amalia García ganaron Chiapas y Zacatecas, y bajo la dirigencia de Rosario Robles, ex jefa de gobierno, ganaron Michoacán con el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2003. Mientras AMLO fue ganando en popularidad a Cuauhtémoc Cárdenas, los ataques del gobierno federal hacia López Obrador, como videoescándalos de corrupción que implicaban a funcionarios de su gobierno y el famoso desafuero, que consistió en una estrategia por parte de Fox de utilizar indebidamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República para acusar a AMLO ilegalmente de desacatar una orden para parar una obra pública y así evitar que llegue a la contienda de 2006,
Fueron polémicas que le dieron más visibilidad a nivel nacional y lo volvieron más mediático, logrando todo lo contrario a lo que esperaba Fox, pues de hecho ayudaron a López Obrador a posicionarse aún más para la contienda presidencial de 2006. La elección de 2006 fue una elección súper polémica como aquella primera contienda presidencial de Cárdenas, donde se enfrentaron AMLO, bajo la coalición por el bien de todos constituida por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, contra el principal rival a vencer, el candidato del PAN, Felipe Calderón. AMLO contaba con una muy popular campaña de crítica al gobierno de Fox y su continuidad neoliberal, pero se deschaveta por la corta y sospechosa diferencia de votos del 0.56% detrás del candidato oficialista Felipe Calderón, en una jornada electoral llena de inconsistencias. AMLO reclamó fraude electoral, realizó un mega plantón, se autodenominó ganador legítimo y creó su propio nombramiento simbólico. Dentro del partido, la fracción de la nueva izquierda encabezada por el actual dirigente y desempleado Jesús Zambrano y también por Jesús Ortega, que era crítica del proyecto de Obrador, ganó la dirigencia del partido y se mostró más cooperativo con el gobierno de Felipe Calderón. Esto logró que la diferencia entre quienes apoyaban a López Obrador y quienes no dentro del partido se hiciera más pronunciada. En las elecciones de 2009 descendió la presencia del PRD en el Congreso, yéndose a la tercera posición en importancia política. A pesar de estas tensiones en las fracciones del PRD, después de la contienda por la candidatura presidencial entre AMLO y Marcelo Ebrard, AMLO ganó las encuestas y nuevamente fue por la contienda presidencial de 2012, y nuevamente en coalición con el Partido del Trabajo y Convergencia. Las elecciones de 2012 tuvieron sus particularidades. AMLO y el PRD ya no eran los candidatos a vencer, pues llevaban el tercer lugar en algunas encuestas de las preferencias electorales, mientras que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, resultó el ganador. Su candidatura estuvo fuertemente apoyada por publicistas y la principal televisora del país, Televisa, que fue muy criticada y expuesta por algunos reportajes por emplear un plan de largo alcance para posicionar a Peña Nieto en favor de la opinión pública desde 2006, cuando era apenas gobernador del Estado de México, desprestigiando a su vez a López Obrador. Sin embargo, el PRD sigue manteniendo la jefatura del gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera. También ganó la elección de gobernador de Tabasco y gobernador de Morelos. Después de 2012, AMLO anunció su salida del PRD y se enfocó en la consolidación de su movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y con ello se llevó las filas de figuras importantes del partido y sus facciones, pues seguía siendo una figura muy popular, logrando el registro de su partido en 2014. Con esto, la facción de Jesús Zambrano y Jesús Ortega se quedaron con el control del PRD. El pacto con el diablo. Durante la presidencia de Peña Nieto, el PRD mostró un acercamiento al gobierno, y esto se volvió explícito cuando se firmó el llamado Pacto por México, una estrategia de los tres principales partidos, el PAN, el PRI y el PRD, por acordar dar luz verde a las reformas propuestas por Peña Nieto, justo al día siguiente de su toma de posesión. Con este hecho, el PRD comenzó a perder credibilidad dentro y fuera del partido. Ese día no solo firmó el pacto, sino que firmó también su sentencia de muerte. Pocos años más tarde, en 2014, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al partido, después de 25 años de militancia por diferencias con los dirigentes. El colmo tocó a la puerta cuando en la contienda presidencial de 2018, el PAN y el PRD hicieron coalición a favor del candidato propuesto del PAN, Ricardo Anaya, acto insólito, pues los partidos con mayor distancia ideológica se unían, dejando ver la incongruencia de sus ideales. La unión del clásico partido de izquierda mexicano junto al clásico partido de derecha acabaron con la credibilidad del PRD y se volvió un partido más de centro o centro-derecha, dejando el espacio de partido de izquierda a Morena y permitiendo así a Morena robar muchos votantes al PRD. Bajo la dirigencia de Manuel Granados Covarrubias, el PRD tuvo en 2018 terribles resultados, obteniendo sobre el 2.83% de los votos sin contar su coalición, así como perdió los 3 estados donde el PRD había sido la mayor fuerza política, Ciudad de México, Morelos y Tabasco, en favor de Morena. Tiro de gracia. Esta historia finaliza con la pasada elección del 6 de junio de 2024. Bajo la coalición PRI-PAN-PRD con la candidata Xóchitl Gálvez y con Jesús Zambrano en la dirigencia del partido, donde se obtuvo solo el 1.86% de los votos presidenciales, necesitando el 3% mínimo para mantener el registro, y tras una reciente nota de desalojo del Instituto Nacional Electoral, el PRD oficialmente ha muerto. Pero no se preocupen,
El dirigente y sus aliados ya están planeando la creación de un nuevo partido, porque no saben hacer otra cosa que vivir del erario público. Pero sinceramente no creo que la formación de un nuevo partido vaya a funcionar. Y así finaliza este homenaje. Algunos piensan que la diversidad de posturas y fracciones que componían al PRD fue su principal atractivo, pero también a la vez su mayor obstáculo. Las disputas internas fueron fragmentando al partido y permitiendo la toma de decisiones cuestionables como el Pacto por México y la coalición con el PRI y el PAN, que considero que fueron la causa directa de tan estrepitosa caída en la relevancia política del PRD en el país. Con la muerte del PRD se acaba un importante capítulo en la historia de la izquierda mexicana y de la historia política del país, pues la historia del PRD es la historia de la apertura democrática que caracterizó el cambio de régimen nacional en la transición del siglo XX al siglo XXI. Ahora esa historia llega a su fin y con ella una nueva configuración política está formándose. Así que no me queda nada más que decir, gracias supongo, mi pésame y pronta resignación. Y nos vemos en el otro lado, mi estimado PRD. Deseo que nunca vuelvas.